Nada, como les decía, llevamos aquí desde ayer por la tarde, hemos llegado a Mallorca y nos ha invitado 3T, como les hemos comentado, para presentar una nueva bici. Ya habéis visto algo de la nueva Race Mac Italia 2 y bueno, tenemos el principal, el responsable y culpable de que esto se lleve a cabo. Es Enrique, ingeniero principal o manager engineer, como se puede decir en inglés, de 3T. Y bueno, aprovechar el que estamos aquí, que nos han invitado a probar la nueva bici, para que nos cuentes un poco de lo que se trata. Sabemos que hay muchísimo detrás de un cuadro 3T actual, porque es muy diferente a lo que se hace normalmente. Entonces, tú, en la manera que puedas o quieras o te apetezca, explícanos un poco de lo que se trata y cuáles son las principales diferencias que nos presenta 3T, por favor. Sí, pero en este caso, digamos que es a nivel producción, ¿no? Digamos que este es una de las pocas marcas, digamos, mainstream conocidas que fabrica sus productos en casa, ¿no? Digamos que la industria principalmente fabrica en Asia, marcas bien conocidas fabrican en Asia, y 3T de hace un tiempo, de hace unos 6-7 años, pues tuvo esta genial idea, no lo sé si fue genial o qué, pero de traer la producción a casa, ¿no? Y para nosotros en ese momento estaba claro que no podíamos copiar el mismo proceso productivo que se usa en Asia, porque es un proceso productivo muy manual, muy laborioso. Entonces se nos pidió desarrollar algo totalmente distinto, algo totalmente diferente. Entonces, nuestras bicicletas, el proceso productivo son únicas en el mundo. Está en la palabreja filament winding, ¿no? Digamos donde en Asia, para que se hagan una idea, un cuadro de bicicleta en fibra de carbono al final es un puzzle de unas 400 piezas aproximadamente, de preimpregnado que se llama, que es la fibra de carbono ya con la resina, y ese puzzle, una pieza encima de la otra, es la que crea la forma del cuadro, ¿no? Por eso es un proceso que hacerlo funcionar en Europa, en Italia, o en España o en Estados Unidos es verdaderamente difícil por lo laborioso que es, ¿no? Entonces nosotros hemos desarrollado este proceso donde el origen de todo es el hilo de fibra de carbono, y tenemos estas máquinas que hay un montón de media en internet, estas máquinas que crean, digamos, estas preformas, los tubos de la bici. Pero la particularidad nuestra es que somos capaces de crear no solo simples tubos, al final la Race Max 2 que tenemos aquí detrás, o Strada o la Extrema, son cuadros con geometrías complicadas, ¿no? Perfiles aerodinámicos, el tubo vertical con el cutout de la rueda. Entonces, la particularidad de nuestro proceso es propio esa, que somos capaces de crear geometrías complejas en fibra seca, y que esos tubos, esas geometrías se pueden manipular, ¿ok? Por eso no necesitamos esos núcleos donde en A se ponen esas piececitas de fibra de carbono, ¿no? Y a nivel performance, digamos, la particularidad es que en cualquier componente de material compuesto, la fuerza la transmite el hilo de fibra. Ok. La resina, al final cuando hablamos de material compuesto es siempre fibra más resina. Claro. El uno sin el otro no tienen ninguna propiedad. Entonces, la continuidad del hilo, o sea, es la fibra de carbono la que transmite el esfuerzo del ciclista, la carga, ¿no? Entonces, mientras más continuo sea el filamento, más eficiente será la transmisión de las fuerzas al cuadro, ¿no? Y nuestro proceso propio es único en eso, porque como has visto, por ejemplo, el tubo diagonal, el pedalier está conectado con hilos que van a lo largo del tubo y llegan al tubo de dirección, y lo mismo para el tubo horizontal y para el tubo vertical. Entonces, es un poco la reactividad, ¿no? El feeling ese que tienen las Italias comparadas con otros modelos de 3T que se fabrican en Asia, es eso, esa es la continuidad del hilo. Correcto, esta mañana nos explicabas en la presentación que había un hilo que salía justo del bottom bracket, ¿sí?, del eje de pedalier, y llegaba a la pipa de la dirección. Exacto. Un mismo hilo. Exacto. Por lo cual ahí no hay nada fragmentado, no hay ningún parche por el camino, y eso es lo que un poco... Exacto, eso es lo que da la eficiencia de la estructura. Un poco el término técnico sería ese, ¿no? Porque cuando tú tienes este puzzle de 400 piezas, que sería el proceso de preimpregnado que se llama, ¿no? El proceso, llamémoslo asiático, porque al final donde se produce, la carga se transmite por la fibra,
pero cuando la capa termina, esa carga se transmite a través de la resina otra vez a la fibra. Entonces, digamos que ahí se pierde un poco de eficiencia en esta transmisión, ¿no? Y eso es, digamos, una de las particularidades principales del proceso, ¿no? Claro, luego además, si no recuerdo mal, también cuando estuvimos en fábrica, el cuadro, al ser tejido con cada monofilamento, como bien explicabas, queda completamente limpio por dentro. No hay ningún resto de carbono, no hay resto de resina, porque prácticamente luego el molde hace su función, pero queda prácticamente limpio, con lo cual también hace que no coja mucho peso, que no haya exceso de material. Cuando vemos que la principal es eso, que somos capaces de crear estos tubos que los puedes manipular, ¿no? Entonces no necesitamos un núcleo. Okay. ¿No? Cuando haces el proceso este de preimpregnado, tú necesitas un núcleo, digamos, macho, donde pones estas capas. Luego es verdad que ese núcleo se remueve. Pero si tú cortases un cuadro hecho en Asia, al final verías siempre un poco de resto. ¿Por qué? Porque no puedes llegar al final de este tubo. Claro. ¿No? Pero bueno, sí es verdad que se intenta remover al 100%, ¿no? La bici también hecha en Asia, digamos que están vacías en el interior. Pero bueno, en estos casos, nuestros tubos son ya huecos. Claro. Del origen. Ok, bueno, este tema daría para muchísimo, para explicar por qué es una tecnología completamente diferente. Como bien apuntabas, única marca en el mundo que fabrica con este sistema. Supongo que es la única marca del mundo que fabrica en Europa todo el proceso. Pues de las pocas, hay otras marcas, pero en realidad somos poquísimos. O sea, nos contamos con los dedos de una mano. Está Time, ¿no? Que ellos fabrican en Eslovaquia, también un proceso muy interesante, las cosas como son. Hay algo en Portugal, como OEM, pero que fabrican con preimpregnado, digamos que un poco ahí al estilo asiático, estilo Asia, pero en Portugal, un poco, pero poco más. Ya. Por eso que a partir de ahí el desarrollo, nosotros que estuvimos en fábrica nos lo explicaron allí con las máquinas que comentaba, y la verdad que es impresionante el proceso y ya la automatización que van cogiendo esas máquinas, la verdad que es súper bonito de ver. Pero bueno, ya que estamos en ese punto, ya hemos probado esas bicis, las tenemos en el mercado, las hemos vendido, los clientes la han probado, muchos de ellos, y ahora nos gustaría saber, porque realmente estamos aquí para la presentación de un nuevo modelo, de un nuevo diseño basado en la Race Max, la famosa Race Max que se fabricó en Italia, la primera parte de una bici de competición, y ahora viene su segunda versión, ¿no? Mejorada, más actual. ¿Qué nos cuentas de esta Race Max 2? Bueno, al final la Race Max es un poco, bueno, triste con el gravel, ¿no? Siempre ha sido gravel aero, ¿no? La Exploro aquella en el 2016, que fue una bici, pero ¿esto qué es? Hoy en día todavía aún es una bici muy moderna, ¿no? Y que está en gama. La Race Max, digamos que es una evolución de la Exploro, siempre con el enfoque racing, ¿no? Es una gravel de carreras. Sí. Y nada, un poco al final, para que la Race Max 1 se diseñó en el 2019. En 6 años el gravel ha cambiado muchísimo, ¿no? En el 2019 no había ninguna carrera, algo a lo mejor en Estados Unidos, pero aquí en Europa nada. Las UCI Gravel Series no existían, Traca no existía, ¿no? Entonces es una bicicleta que nació un poco prematura en el tiempo, ¿no? Como concepto gravel racing, y que necesitaba ya una actualización. ¿Por qué? Porque esa evolución del gravel llevaba a que la rueda máxima en la Race Max 1 era 45 real, pero de etiqueta 40, y el mercado, ¿no? el cliente quería ya un 45 y hasta un 50, ¿no? Un poco, pero eso ha sido debido a las carreras que se crean, ¿no? Correcto. Yo soy tal y quiero correr la Trasca, pues a mí me sirve un 50, porque con el 40 ya no hago nada, ¿no? Y la Race Max 2 coge un poco ese concepto, ¿no? Actualizarse a lo que es el gravel moderno, que no sabemos lo que será en otros 3, 4 años, 5 años. Exacto. Y sí que hemos trabajado toda la parte aerodinámica. Porque me preguntaban antes, pero la Race Max 2, ¿cómo la definiría? Y lo había dicho en inglés: more gravel, more aero. Es más gravel, ¿por qué? Porque puede montar hasta 51 real, o sea, hasta 51 personas, cualquier 45, hasta un 2.0 casi que monta. Entra, claro. Y luego es más aero porque toda la parte del front-end
la hemos trabajado con bastante detalle, ¿no? De hecho, hemos hecho análisis en túnel de viento, también simulación aerodinámica en el ordenador, y aún siendo un modelo con un ancho de rueda mayor, o sea, en la aerodinámica, el área frontal es uno de los parámetros principales para la resistencia aerodinámica, ¿no? Aún siendo con un ancho de neumático mayor, la bicicleta es más aerodinámica que la Race Max 1. Ok, y eso pues, es debido un poco al trabajo de la parte del front-end con esta nariz, porque la nariz, digamos, te reduce el centro de presiones, se alarga el tubo horizontal, y sobre todo la parte esta del cutout de la rueda delantera, que está mucho más integrada, eso el flujo ahí es mucho más limpio. Digamos que en realidad en la parte delantera, en una bicicleta normalmente la parte delantera es la que tiene más influencia a nivel aerodinámico, porque después es ya el ciclista. Claro. Porque el que da es el área frontal mayor es la del ciclista, el que da mayor, digamos, impacto. Entonces, el trabajo es en la parte frontal, al final, ¿no? Ha sido bastante interesante. Y entonces es más, de número es más aero, aún teniendo una rueda más ancha. Sí. Y bueno, y luego toda la parte de accesorio, ¿no? Un poco lo hemos actualizado con el storage, con la luz integrada y tal. Digamos que hemos querido un poco dar esa parte de accesorio de detalle que el cliente al final demanda, ¿no? Y un poco gusta. Sí, bueno, al final es lo que decías, ¿no? Han cambiado tanto el gravel en tan poco tiempo. También el gravel es un deporte dentro del ciclismo, es súper joven, lleva muy poco tiempo realmente y masivamente mucho menos, porque son años, muy pocos años los que llevan. Y es verdad que 3T siempre ha estado evolucionando en ese sentido. Casi se da a conocer como marca con el gravel. ¿Sí? Y esa evolución, la verdad que ahora yo creo que lo que aportan con esta nueva Race Max 2 es realmente esa actualización, incluso pone otra vez a 3T por delante con muchos pequeños detalles, hablan mucho de los detalles de la bici que realmente cuando la tienes en físico se notan, la hemos podido probar hoy y se nota realmente cuando pedaleas con ella, la comodidad, la posición. Luego todos estos ya pequeños detalles aerodinámicos, bueno, para gente de mucho nivel lo notará. No, en nuestro caso sí que es verdad que es una bici que al tener más neumáticos ya notas directamente la comodidad, obviamente. Y luego también la posición, que sigue siendo más aero, pero no resta en cuestión de comodidad. No. Es un poco más en reach, creo que son unos 4 milímetros más larga, un poquito en stack, pero digamos que la geometría de la Race Max 1 era una geometría que hemos tenido buen feedback del cliente, entonces tampoco se trata de ajustarlo un poquitín, un poco y ya. Lo decías al final lo del gravel, en realidad, o sea, no hay un tipo de, o sea, en la carretera, ¿no? Cuando haces una gran fondo es una gran fondo de carretera. Claro. Pero en el gravel hay desde una traca, una unbound, la que ha visto la chica de la Atlas Mountain Race. O sea, hay un Badlands. Entonces hay tal número de carreras gravel, pero todas distintas. Muy diferentes. Entonces, un poco por eso, digamos que la Race Max va hacia el gravel racing, UCI, este tipo de eventos, traca, gravel Air Series, ¿no? Gravel rápido, pero que es un poco técnico también y se necesita de un neumático más ancho, pero la velocidad es importante. Uno que están ahí van a 30 por hora. No, las medias son de locos. Cuando ves las carreras son de locos. Y no sé si habéis los datos hoy, pero de 15 por hora a 45 por hora, el drag aerodinámico es 10 veces mayor. O sea, el drag aerodinámico del cuadro, si metes al ciclista, mucho peor. No sé, esos son datos, a 45 por hora, el drag aerodinámico es 10 veces mayor a 15 por hora. Y de 15 a 25 es casi 3 veces. Se duplica. Entonces, ¿sabes? Cuando vas a 30 por hora, la aerodinámica ya tiene su efecto. Y lo ves yo creo también lo ves un poco en el World Tour, ¿no? Que esta gente la bici van con la bici aero subiendo, pero ya van, porque suben a 30 por hora. Y luego yo creo que también en el sector, en la industria, sobre todo han conseguido aligerar mucho las aeros. A las aeros antes era una bici rígida, pero además era pesada, con lo cual no se manejaban bien. Ahora mismo esto es un gravel, hemos ido por carretera en este pequeño test. La bici funciona súper bien, muy llevadera, muy cómoda.
Con lo cual yo creo que también la industria ahí, los ingenieros, han conseguido dar con la tecla entre el peso, la resistencia aerodinámica Sí. y Digamos la que suspensión. cuando nace la aerodinámica, todas las bicis aéreas eran súper estrechas, ¿no? Correcto. Entonces de manejar eran complicadas porque no respondían bien, en pedaleo no eran rígidas y tal. Pero al final te das cuenta y eso hemos hecho prueba. El efecto del bidón Sí, en la aerodinámica es fundamental. Entonces tú tienes una bici que es súper aero, que cuando pones un bidón, lo pierde, jodes todo. claro. Lo jodes todo. De hecho, hicimos un test con la Strada en un velódromo, pero cogiendo datos y tal. Y la bici era más aerodinámica con un bidón que sin bidón. Hostia. ¿Pero por qué? Porque si os fijáis, el tubo diagonal del 3T, Ujú. el ancho es siempre el mismo, que es 75 milímetros, que es el ancho del bidón. Ok. Entonces es el tubo diagonal el que un poco va a cubrir el portabidón. Envuelve Porque lo al que final es una un sobresal. cilindro es súper poco aerodinámico. Eh. ¿Sabes? Entonces te cubre y el bidón, digamos que le da continuidad al perfil. Ok. Y por eso te mejora el flujo. Por eso también la parte delantera, y pasa mucho en carretera, la parte de la nariz Ujú. no es tanto una moda, tiene un efecto. ¿Por qué? Porque reduce, digamos, el centro de presiones, que es donde choca la área. Ese área la reduce y luego el flujo, digamos que va más uniforme, ¿no? Ok. Por eso son ese tipo de detalles. Y eso fue súper interesante porque la bicicleta era más aerodinámica con un portabidón Que que sin el sin. por. Increíble. Y con la Strada también, y un poco es el concepto con todas las 3T. Pues esa prueba lo hicimos con la Strada. La bici era más aerodinámica con un 32 que con un 28. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque el 32, luego la llanta que nosotros tenemos es 32 externa. Ok. Entonces el flujo sigue. La parte delantera de la Strada, si tú la mides, 32. Entonces da esa continuidad de flujo. Porque mucha gente me pregunta, ¿cuál es el máximo neumático que puedo montar en mi bici? Mide el ancho del tubo Horizontal. del tubo diagonal. Diagonal. ¿Ok? Porque un poco, al final, todo empieza en la rueda. Claro. En el El neumático. primer- Y a partir de ahí claro. es donde te la juegas. Entonces es un poco toda esa continuidad la que te hace creer que tenga un producto que es aerodinámico y que sea, digamos, eficiente desde ese punto de vista. Sí. Bueno, esto lo cortamos. No te preocupes. Yo pensaba que estaba en silencio. No te preocupes. Si tienes que cogerlo, No, cógelo. no, sí. Yo no te estaba preguntando, ¿qué tal ha ido? Bueno, pues dicho toda esta parte técnica, la verdad que la bici tiene una pinta tremenda. Otra cosa que nos ha sorprendido es que en precio se ha conseguido mantener un precio muy correcto, no porque estamos mal acostumbrados y también la clientela a que cada vez una novedad significa otros no sé Sí. cuántos mil euros. Esto parece que queda bastante más, empieza a tener una normalidad, Sí. esas subidas ya no son tan disparatadas. No hablamos de una bici barata, pero creo que han hecho un buen trabajo ahí, ¿no? Sí, al final los costes de producción que se tienen en Italia no son los que se tienen En o en Asia, China o en Myanmar o en Vietnam, que es un poco donde el sector va. Entonces, claro, todo eso repercute. Pero sí que es verdad que la fábrica pues cada vez es más eficiente y en realidad, si lo piensas, esta bici tiene un montón de accesorios. No, O sea, sí. que en accesorios el precio ha crecido, Correcto. pero el hecho de hacer la fábrica más eficiente y tal hace que seamos capaces de no decir, vale, pues esta cuesta ya 1000 euros más, ¿no? Que la precedente, porque los storage, la luz, el chainstay, este protector que tenemos para la vaina, que es hecho en impresión 3D en titanio, al final Sí, son sí, costes van sumando. que suman, pero al fin hemos sido capaces que en el conjunto tener un precio muy similar a la Race Max 1 con mucho más accesorios, ¿no? Sí, sí, Es un con más partes de Exacto, una bici. más componentística Sí, sí. alrededor del cuadro, ¿no? Correcto. Bueno, en este viaje también nos han presentado otras novedades que iremos hablando. Nos hemos centrado, aprovechando que te tenemos, la Race Max 2 Italia, porque es la bici en la que creemos y confiamos que la bici que más usuarios van a poder
valorar, disfrutar y más diferente a lo que podemos encontrar en cualquier otra marca. Y lo demás, pues lo iremos desvelando poco a poco cuando se vayan levantando los embargos y podamos ir presentando el resto de gama. Pero realmente tenemos la sensación de que 3T ha hecho un trabajo otra vez de arriba abajo del catálogo, aportando muchísima frescura, mucha actualización a todas las versiones, incluso en e-bikes de gravel, muchas cosas muy positivas y bueno, la verdad que tenemos mucha ilusión de irlo contando poco a poco, o sea que darte muchísimas gracias por tu explicación. Te daremos el coñazo cada vez que podamos y que te pillemos. La próxima vez me invitáis y voy a Tenerife. Eso es invitadísimo porque conoces Tenerife, además. Voy a Bike Point porque tío, me lo han pedido. Estás invitadísimo, lo sabes, y además que has estado en las tiendas y conoces cómo funcionamos. Sí. Así podemos hacer alguna ruta con la excusa y disfrutar, ¿vale? Sí. Pues listo. Gracias. Genial. Chao.